¿Qué hubo? ¿Cómo está la vaina? Sí, buenas, ¿cómo ha estado? A la manito. ¿Qué pasó, mi pana? Háblame de ti. Yusham Shushantam. Putzane Ñiquiquiam. Épale, bro, ¿cómo estás? ¿Todo fino? Hola, somos sus comadres de Más Podcast para Más Orgullo. Reunidas digitalmente, acortando distancias y armando un círculo virtual con nuestras voces que viajan tras las huellas de la diáspora africana. Este es un nuevo canal producido por el Movimiento Afrolatino Ciaro y conducido por el Comité de Más Conversaciones para amplificar y centrar las voces negras. Con la intención de fortalecer las conexiones y compartir las experiencias de las personas afroindígenas y negras desde sus territorios. Únete a este viaje a través de la palabra y acompáñanos a problematizar, desmontar y reparar el racismo estructural de nuestra sociedad. Únete al comadreo de Más Podcast para Más Orgullo. Bless for everybody, naughty please. This is Black Mama representing. Hola con toda la gente, yo soy Black Mama, soy Ana Gabriela Cano de Esmeraldas de Ecuador y estoy aquí para compartir un montón de las cosas que vienen de mi hermosa provincia. Gracias, querida. Gracias a todos los que nos están escuchando, a todas y a todes en estos momentos. Mi nombre es Ángel Durán, soy una mujer transgénero de aquí, de Colombia, del Magdalena Medio. Soy Evelyn Durán Pro, conectada desde Filadelfia. Milvia Berenice Pacheco Salvatierra. Minox Minotis, afro-venezolane. Navy Sorayo Gueto Ponce, soy una mujer afro-venezolana, caraqueña. Nos estábamos haciendo muchas preguntas en relación a cómo se evidenciaba la violencia de los cuerpos negros, de los cuerpos disidentes en la academia, y pues entendimos todas y todos que era necesario hablar de este tema porque es una realidad. Y es que aquí se prende todo el chachareo para la gente que le gusta más del comadreo, porque todo el podcast se viene aquí entero para que toda la gente sepa lo que... Encontramos que las personas blancas y todo lo que se conoce como la colonización de nuestros cuerpos y de nuestras realidades, pues también se permea en este espacio tan importante, y que nuestras voces aún siguen resistiendo y luchando por ocupar los espacios donde debemos estar, y que lo que nosotros construimos desde la investigación, desde el arte, desde los saberes propios ancestrales, dejen de ser vistos como algo folclórico, algo que no tiene un valor, y pasemos a tener un espacio donde realmente se entienda que nosotros somos el origen, nosotros somos lo primero, lo que construye y entreteje todo en lo investigativo, en lo académico y en todo lo que existe actualmente, y que desde ahí se tiene que ver. Hay una cosa que a mí me pasa, yo no sé cómo hablar de esto. Que tiene que ver con o sea, que es otro tipo de violencia, tiene que ver con lo que se está tratando de hacer también, que tiene que ver con la restauración. Cómo son esos procesos de las personas que entran, porque yo siento que hay un proceso, yo no he atravesado la academia, pero cómo entrar a la academia entendiendo que hay algo que vas a atravesar como gente negra, pues que está en resistencia. Entras a la academia entendiendo que hay una herida, o sea, que te vas a confrontar con la herida, que hay una herida, que es la herida colonial, ¿verdad? Que es como esta cosa que por procesos, las comunidades negras que trabajaban en la hacienda y que están ahí han estado trabajando ese proceso de cómo manejo este sistema que quiere borrarme, y estoy constantemente en la hoguera, estoy constantemente bajo el yugo del amo. Es como esa cosa de decir, yo necesito entregarme al yugo del amo para poder liberarme, ¿no? Como es un camino de liberación también, ¿no? Pero también atravesar esas violencias, atravesar esas puertas es como una cosa es como decir,
cómo se... O sea, no sé cómo decirlo, por eso digo, cuando comencé todo esto es algo que yo no tengo cosas como articular, pero sé que tiene que ver con una cosa como cuando dices, no puedo intentar atravesar esto sin que la herida y el dolor se esté reafirmando. No, hay un proceso de reafirmación de esa herida cuando yo voy a la academia. Eso es una cosa que yo me lo pregunto, ¿no? Hay una autora que se llama Audre Lorde que dice, ¿se puede tumbar la casa del amo con las herramientas del amo? Algo así, no estoy diciéndolo textual, pero es una pregunta que retumba mucho a mucha gente. Por lo menos yo estoy en esa, ¿no? Dentro de la casa del amo, que es la academia, como la religión, el Estado, la ley, dentro de esa estructura, cómo usar esas mismas herramientas para implosionar. Y sí, atraviesas la herida, definitivamente. Entonces, la pregunta es aquí, este capítulo va a describir cómo una persona negra que quiere profesionalizarse en las artes puede atravesar la academia y sobrellevarla para transitar y salir ileso del camino. ¿Sería algo así? No sales ileso. No sales ileso. Yo creo que en el momento que se sale del espacio cimarrón, el espacio seguro, y entras en estas instituciones, no vas a salir ilesa, vas a llevar golpes, porque precisamente vas a entrar en una plantación, en ese sentido. Es una plantación de donde de pronto puedes recoger herramientas que te puedan ayudar a llevar mejor el proceso, pero ileso no creo que se puede salir. Yo creo que uno paga uno se lleva sus cuantas heridas en ese proceso, porque la academia es una institución que no fue creada para lo que estamos haciendo, para nosotros. Una buena pregunta, Emilia. Muy buena pregunta. El asunto es que uno no se deja alienar. Sí, pero mi pregunta es, o sea, aunque no te dejas alienar, sale un producto que es un producto ya transformado y traducido en una manera de aproximarse al mundo y legitimar conocimiento que está totalmente, ¿cómo se dice?, sumergido en la manera de aproximarse y relacionarse con el mundo. Entonces, por eso es la violencia, o sea, que hay una cosa que tienes que destruir, ¿no? Y esa es como la dicotomía de la modernidad, en el sentido de que entendemos que vivimos en un sistema capitalista que se está haciendo y que necesita, que hay una manera de legitimar cosas que están allí. Entonces, como cuando estás diciendo, no, yo quiero legitimar, o sea, yo quiero que el Estado legitimice nuestro trabajo, yo quiero que la universidad legitimice nuestro trabajo, yo quiero que esto legitimice. ¿Cuál es ese otro trabajo que hay que hacer desde el lugar en donde se puedan generar estructuras de accesibilidad que legitimicen el trabajo en sí y que genere sostenibilidad de conocimiento y de recursos para las comunidades que puedan decir, está bien, tú estás haciendo esto, pero nosotros estamos creando un ecosistema que legitimiza y desarrolla y sostiene los saberes desde aquí. Entonces, porque la ancestralidad se sostiene, pero ¿cómo hacemos para sostenernos en este sistema con esa ancestralidad? Entonces, es como, bueno, no sé a dónde voy con esto, pero son cosas que me dan vuelta en mi cabeza. Como cuando estos relatos de la colonia donde el esclavo trabaja para poder reunir y pagar su libertad. No hay una conexión directa con eso, creo yo, como lo que estás diciendo, Milvia. Porque es una pregunta como digo, bueno, ¿cómo construyo y me salgo del sistema capitalista que permea toda la sociedad? Es algo casi imposible. Porque se comprueba que la autonomía de los pueblos está totalmente permeada por un sistema capital, colonial, o sea, eso tiene más vigencia que nunca. Aunque estemos hablando de tiempos pasados, eso es vigente y lo podemos ver con Palestina, lo podemos ver con Cuba, lo podemos ver... Venezuela.
con Venezuela y cómo estos sistemas, o sea, solamente mantener el sistema, Estado, nación, patria, gobierno, ¿no? Es algo que está sosteniendo el sistema y salirnos de eso más bien es como, te digo, volver al relato, que más que relato pues es una realidad y cómo trato de hacer una transacción para mantenerme, para la preservación, diría Johan Mijail, ¿no? Cómo me preservo en este mundo de mierda, por decirlo así, y no muero como las personas trans y disidente que llegar a 35 años, a 40 años, ya es ganancia, ¿no? Entonces es como si me parece que es la pregunta del meollo del asunto, pero es muy difícil responder. Claro, por ejemplo, justamente en este momento yo me encuentro trabajando junto a un grupo de activistas negros en la exhibición del pesebre del Belén del Museo del Carmen Alto. El Museo del Carmen Alto es un claustro muy conocido, uno de los más antiguos en el casco colonial de la ciudad y también conocido porque el cuerpo clerigal que se encontraba allí dentro, por cabeza tenía alrededor de 12 personas esclavizadas dentro de su servidumbre. Esto nos llegó a causar una extrañeza súper fuerte, pero también nos lleva a entender cuál es el fin que ha tenido esta exposición del pesebre que se hace cada año, que se ha entregado a manos de un grupo étnico cada año o a manos de un grupo social, para que haga una exhibición que tenga que ver más con las realidades actuales y que también se vea la inclusión que ha habido socialmente, ¿no? Yo quería sumarle lo que dijo Black Mama de las expresiones artísticas también. Muchas veces se subestima el componente espiritual, sanador, que tenía y sigue teniendo esta musicalidad, esta creación artística para los grupos esclavizados en la colonia. Y muchas veces era el único momento en estas festividades religiosas donde podían manifestar y buscar obtener algún espacio para hacer, como dijiste, pero que por lo general era de autosanación. Y como tú misma bien dijiste, que es irónico que terminaba viéndose como entretenimiento de los esclavizadores. Muy, muy acertado. Sí, lo que hay es que como pensar cuál es esta pregunta que nos estamos, o sea, cómo definir esta pregunta que están haciendo, que yo al principio empecé a decir, bueno, no sé cómo articularla, ¿no? Y qué cosas que me vienen, que conectan. Yo en los primeros momentos cuando comenzamos a conversar como comité, habían cosas que nacían y empecé también como a escuchar las historias que trajo Evelyn y Maybe sobre la diferencia entre los palenques y los espacios de pueblos libres, toda la resistencia que se hace dentro de lo jurídico durante la colonia, y como esa cosa de decir como. Y para mí la universidad o los esfuerzos de entrar a la universidad tienen que ver con lo que dijo Minos de cómo atravesarlas para liberarlo. Y que saber que hay múltiples respuestas, ¿no? Múltiples respuestas a la pregunta de cómo cada uno de nosotros en relación a nuestro propio contexto histórico y nuestro propio contexto de cómo cómo estoy conectado hacia la ancestralidad, también va a tener diferentes respuestas, ¿no? No es lo mismo alguien que recién está rompiendo, que recién lo están separando de esa ancestralidad, a una persona que tiene siglos de desconexión que está regresando a la ancestralidad. Y el paso a ese regreso es válido. Entonces, que el paso a ese regreso es válido y es múltiple, pero hay que tener como un entendimiento y un sentido de qué es lo que me toca en donde estoy y poder tener una visualización
más amplia una esfera más amplia o un conocimiento más claro de lo que implica, lo que ha implicado ese sabotaje desde lo estructural, ¿no? Entonces, como sin romantizar, entendiendo, poniendo en la academia en el lugar violento y de saqueo y de entendiendo que es la fuente de la destrucción de un conocimiento, ¿no? Del conocimiento ancestral. Entendiendo eso, tú puedes decidir y puedes entender cuál es tu camino de sanación en relación a las opciones a los caminos que escoges, ¿no? Para atravesar. Pero tienes que ser consciente de eso y que hay diferentes maneras de liberar y resistir. Atravesar la academia es uno, el cimarronaje es otro, y que tienen su valor por igual. Wow. Wow. Me da risa que Emilia siempre dice que ya no sabe cómo articular y lanza ¡fua! Menos mal que no sabe. Bueno, es que yo siento que hay una cosa como corpórea, ¿no? O sea, como hay como un conocimiento corpóreo al cual yo intento como esa cosa de las cantidades de observaciones que hay, pero por lo mismo, esta cosa de que estoy internalizada, o sea, hay un trabajo de internalización y por eso es el camino de sanación, ¿verdad? De que yo no tengo cuando yo escucho a, qué sé yo, Evelyn o Maybe, hay como un soporte, hay un apoyo y un soporte histórico, contextual. Hay también, escucho a Raiza, hay conocimiento directo de que está allí en las comunidades. Yo estoy en Seattle, descubrí la diáspora en camino, vengo de un barrio de San Agustín, que hay una migración negra, pero que hay un montón de espacio, tanto desde la fuente de esa conexión directa con la tierra, con la región, con la zona, ¿verdad? Y tampoco hay como el conocimiento histórico, etnológico de eso, sino que lo que hay es una vivencia y una reflexión dentro de lo que me pasa en el cuerpo, en esto que soy, en esta mujer racializada que soy, que estoy en el arte y que estoy buscando preguntarme qué carajo, cómo carajo me sano. ¿Cómo carajo me sano y cómo me relaciono con la gente que está en camino que también está sanándose y que también está haciendo eso? Entonces esos procesos de interacción con esta gente hace que me pregunte cosas y que trate de darle respuesta a las cosas a partir de esa realidad que se forma, ¿no? Entonces, eso, lo único que puedo es validar desde la piel. Desde las cosas que me pregunto y que se responde desde el lugar de la conexión celular. Que te estaba diciendo que yo te entiendo, mi amor. Yo te entiendo totalmente, Milvia. A mí siempre me pasa que siento que no sé, hay un sustento académico, hay algo que yo no tengo, pero me tengo a mí, tengo mis pies y lo que he caminado, entonces de algo deben servir y por algo estoy aquí. Pero sí, yo entiendo un montón a lo que te refieres cuando hablas de eso, así que nada, qué bonito. Te amo mucho, mi vida. Bueno, estamos que nos pachangueamos y que nuestros cuerpos se mueven solos y por eso vamos a pasar a esta sección porque no bailamos solas, vamos a bailar soles. Sí, Aniel, en efecto, hoy tenemos como invitada
a Carla Viteri, mejor conocida como Sista Carla. Sista Carla es una activista afrodescendiente muy conocida en mi ciudad, la primera en dirigir el primer cuerpo de modelos negros en esta ciudad y también es colaboradora de la FONNEP y de varias asociaciones afro. Me presento, mi nombre es Carla Viteri, muchos me conocen como Sista Carla. Soy gestora cultural, activista afrodescendiente, mujer panafricanista, política y militante de la liberación africana. Mi profesión es ser fotógrafa, soy presidenta del movimiento Rastafari Nyabinghi Throne Global, región Ecuador, vicepresidenta de la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha FONNED en el año 2024-2026, presidenta del movimiento panafricanista aquí en Ecuador, África Etíope, directora del grupo cultural afrodescendiente Addis Abeba y representante del bloque de mujeres negras Las Quilomberas del 8M, representante también de la biblioteca negra Haile Selassie, hay sede aquí en Ecuador y bueno, eso es lo que hago humildemente. Muchas gracias, Sista. Y ahora, por favor, cuéntanos con tus propias palabras y sobre todo con tu experiencia, ¿cuál ha sido el recorrido como una mujer panafricana y anticolonial? Para responder esta pregunta como mujer negra, panafricanista, cimarrona, debo empezar por analizar brevemente sobre el génesis de la academia. La academia es una institución colonial creada en el seno de la Iglesia Católica y sus órdenes, para fomentar el estudio de las ciencias occidentales hasta ese entonces desarrolladas y permitidas, incluida la teoría política racista sobre la cual los occidentales ejercieron sujeción sobre los pueblos de coloración más oscura. Históricamente ha sido una institución que promueve y estaciona el poder blanco, manteniendo el status quo, situando a los africanos en donde quiera que se encuentren en la base de la pirámide social. Primero, porque es un aparato de reproducción del conocimiento de la élite. Segundo, porque se desvaloriza los conocimientos ancestrales y tradiciones generacionales. Y tercero, porque para estudiar en la academia debes cumplir con los requerimientos de clase y anteriormente también de género. No es lo mismo un estudiante afrodescendiente que viene de la clase obrera o campesina y que estudia hasta donde puede y necesariamente luego debe trabajar para mantener a su familia. En comparativa, el hijo del empresario o ganadero o burgués, que con el dinero de su padre, producto de la enajenación histórica de los cuerpos negros, y su trabajo puede estudiar en las mejores universidades o salir al extranjero sin preocupaciones y luego llegar a dar las cátedras avaladas por el sistema o dirigir las empresas y políticas estatales que mantienen el orden jerárquico de la sociedad occidental y en una rueda sin fin. Y si un estudiante negro descendiente de personas esclavizadas logra entrar por una beca a la academia, se enfrenta a un sinnúmero de problemáticas sociales, económicas, políticas, intelectuales y culturales, puesto que el ser la academia una institución postcolonial, parte de la superestructura social hegemónica, para sostenerse y cambiar la clase se ve forzada a enajenar su propio ser, su conocimiento, su cultura y la de sus ancestros, es decir, el blanqueamiento. La historia del tío Tom y el negro del campo. Con esto no quiero decir que los africanos en casa y en la diáspora abandonemos las universidades, como tal vez lo planteó en su momento Tomás Sankara, sino que los africanos que tienen la posibilidad de acceder a la educación formal en sus etapas deben luchar por construir un camino distinto al planteado desde el seno mismo de la academia racista occidental. Entrar para aprender lo que más pueda, salir y construir desde afuera es la propuesta panafricanista. La alienación no es una opción para los militantes del poder negro. Querida, definitivamente tus respuestas fueron contundentes. Pero quiero hacerte dos preguntas también. ¿Tú crees que el hecho que se vean estas expresiones artísticas de esta manera resulta que son catalogadas como folclóricas? Y también, ¿crees que esto dificulta un poco que sean reconocidas y pagadas como profesionales? Dependiendo. Si hablas de las expresiones artísticas negras, que son muchísimas, desde lo ancestral, lo tradicional o lo urbano, modernista, postmodernista, contemporáneo, etc., pasando por las distintas técnicas de fusión o analizando desde otros parámetros, desde lo empírico, casi tradicional, oral, generacional o lo académico, cuando es interpretado por otras etnias, claro que puede ser considerado folclore.
El folclore, desde su etimología, hace referencia a las costumbres de un pueblo, a lo popular, pero desde la antropología hace referencia a la banalización de la cultura. Cuando una expresión artística cargada de elementos culturales, históricos, es interpretado por alguien que no debe entender justamente esta transversalidad de la historia que marca el arte y que le denotan del contenido, se vuelve folclórico. El folclore es la muerte a la ancestralidad, una interpretación que es vaciada de contenido del pueblo, que lo produjo y su contexto histórico-social. Ahora la cultura es otra cosa. Son las líneas que nos unen los unos a los otros, que nos atraviesan y marcan nuestra vida individual y colectiva, marcada por la historia, y parte de esa cultura es la expresión artística, puesto que esta es la humanidad, el caminar junto con el arte, es la resistencia y la voz última del pueblo, las lágrimas y las alegrías contadas de una forma de ritmo, armonía, melodía y métrica. Si la pregunta es que si los artistas de las comunidades negras tienen el reconocimiento necesario en la academia, pues la respuesta es obvia, no. No hay un interés de la academia por mantener viva la cultura, y ya que las universidades están llenas de personas blanco-mestizas, incluso si hay una enseñanza por parte de algún maestro negro, estas terminan cayendo en el folclorismo. Es la usurpación de la identidad y la historia de la resistencia. Para que exista realmente una revalorización a las expresiones artísticas negras, deberían dejar de estudiarse en la academia. Y esta institución debería ir con recursos económicos que poseen a las comunidades a fortalecer los procesos históricos, sociales de los pueblos que les ejercen. Es lindo que haya una cátedra de marimba, por ejemplo, pero ¿qué pasa con todos esos marimberos en Esmeraldas, que mantienen viva la cultura y que no pueden vivir de su arte? Las profesiones del arte y la ancestralidad pasa por el derecho de los pueblos y poder vivir y subsistir de la riqueza cultural que tienen, y no solo ver cómo se abren cátedras vacías en las que miles de estudiantes mestizos aprenden cómo se toca y y aprenden a cantar como negro, pero luego ocupar los espacios que corresponden a los y los negros solo porque son académicos. Un ejemplo de esto lo vimos en la última edición del Petroño, en donde los mestizos músicos de la academia se llevaron todos los premios. Muchas gracias, Carla, por contarnos con tu voz y con tus propias palabras cuál ha sido este relato. Después de nuestra conversación sobre las violencias de la academia sobre los cuerpos negros y racializados, ahora la pregunta es, ¿cómo sanamos estas violencias y cómo ayudamos a estas personas a que sanen estas heridas? ¿Cómo carajos me sano al final de toda esta historia? Yo quería decir que ese proceso de sanación en el cuerpo, yo creo que todos estamos en esa búsqueda, y cada quien, digamos, se mete por un lado a ver cómo sana y repara esas heridas. Y cuando yo comencé el simposio Chamber hace 28 años era tratando de sanar. Cuando me fui a trabajar como coordinadora de programas multiculturales era tratando de sanar mucho más todavía. Y en ese momento se me dio la posibilidad de hacer un trabajo más bien político en vez del académico. Y la única razón por la que no tomé el político era porque mi primera hija tenía 1 año y medio, y ese trabajo político requería noches y fines de semana que como mamá de una nena pequeña no estaba dispuesta a sacrificar. Y me llevó pues por el camino de hacer preguntas que alguien me dijo, esas son preguntas que puedes resolver en la academia. Pero eso sí, si terminas en un programa donde te vayan a albergar, un programa donde no tengas que discutir ni defender esa negrura, esa negritud que tienes por dentro y que necesitas sanar sabiendo, porque yo quería entender cómo se arma este proceso, cómo se arman todo este aparataje que hiere tanto. Y recuerdo que en el proceso de investigar y de solicitar aceptación en un doctorado, fue un profesor africano-americano que me dijo, no hagas el doctorado en Historia de América Latina, ahí te vas a frustrar.
hazlo en un departamento o un programa de historia de la diáspora africana. Y eso se lo agradezco infinitamente, porque si yo me hubiese frustrado en un programa que fuera solamente de estudios latinoamericano en general, porque no se hubiese tocado, todavía no se considera parte de, o sea, inclusive cuando ahí me dieron el trabajo en California, había discusiones si eso era o no era historia colonial latinoamericana. Y sí, no, y mucha gente en conversaciones, yo muchas veces pesco cuando la gente me dice, bueno, pero es que diáspora, digo, no, pero es que eso es la historia de la América Española. La América Española no existió entre nada más españoles y mestizos y los indígenas y las encomiendas, sino que se llevaron millones de africanos. Y eso es tan central como tener la iglesia, como tener los conventos, como tener... Y entonces la gente me dice, sí, pero inmediatamente caen otra vez en la estructura del rechazo. Entonces yo tuve mucha suerte. En mi doctorado fue bastante sanación, pero el quien me llevó es un hombre afro, la que fue mi tutora. Ella puede pasar, pero ella se siente afro y con hermano afro, con familia afro, entonces no tuve que, en mi caso fue sanando mucho, y los profesores que no eran afro, porque me tocaron algunos, respetaron y entendieron y más bien me dijeron que queremos aprender. Pero eso fue una suerte que yo tuve, eso fue porque mucha gente no tiene esa experiencia. Y claro, el asunto es que estamos buscando eso, pues poder reparar esas heridas y ayudar a otros a que reparen las suyas, porque es que es demasiado grande la herida. O sea, por eso yo digo que es un trauma histórico de la humanidad. Eso de vender, pretender vender 15, 20 millones de seres humanos, eso no es tontería. Y sin embargo, no se considera todavía, a pesar de que se ha reconocido un crimen y qué sé yo, eso todavía no ha sido internalizado a nivel mundial. Y de aquí para acá estamos aquí, o tratando de sanar. Bueno, quiero agradecer a nuestra invitada por permitirnos reflexionar sobre este tema tan importante, a nuestras comadres que le han puesto el cuerpo y el alma para la construcción de este podcast. Estos temas son de gran importancia. De pronto a algunos les despertó amor, a otros les despertó odios, pero lo que buscamos con todo esto es construir, reconstruir. Así que esperamos que nos sigan acompañando en este camino tan importante. Recuerden que en la transformación viene de la rebeldía y nada está escrito. Por esta razón es que estamos haciendo más podcasts para más orgullo, para crear espacios de visibilización de nuestras problemáticas como comunidad, con este espacio de este podcast que nos permite compartir cómo nos afecta la normalización de las violencias que se ejercen hacia nosotros, como la antinegritud y como los mecanismos de apropiación. Así que sigue conectados con nosotros en Más Podcast para Más Orgullo para que continúes escuchando estas conversaciones. Síguenos, no te desconectes, sigue conectado y ayúdanos, apóyanos a hacer de estos espacios, a hacer más espacios como este. Una contribución es sumamente importante para seguir haciendo este trabajo, así que ve a nuestra página web movimientoafrolatinoseattle.org y haz clic en el link de donación y ayúdanos a seguir produciendo más podcasts para Más Orgullo. Estas son las comadres de Más Podcasts para Más Orgullo y nos vemos pronto en nuestro próximo episodio. ¡Bravo! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Chaito. Chao, mi gente. Un abrazo. ¡Chao, mi gente!